gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Esto es mistagogía, procediendo de lo visible a lo invisible, del significado, del signo a lo significado, de los sacramentos a los misterios. Esta modalidad de catequesis corresponde hacerla a los catecismos locales y regionales. El presente catecismo, que quiere ser un servicio para toda la Iglesia, en la diversidad de sus ritos y sus culturas, enseña lo que es fundamental y común a toda la Iglesia, en lo que se refiere a la liturgia en cuanto a misterio y celebración, primera parte, y a los 7 sacramentos y los sacramentales, segunda sección. O sea que, digamos, la parte esta de la liturgia y los sacramentos se dividen en 2 partes. La primera sección habla de la liturgia en cuanto a nivel genérico, digamos, qué es el misterio de la liturgia, y ya en la segunda sección entra ya en concreto sacramento por sacramento. Bien, aquí el catecismo dice, nos está recordando que estamos aquí examinando un catecismo que es lo que se llama el catecismo mayor. Es decir, la Iglesia ha hecho un esfuerzo pues impresionante, ¿no?, de escribir este catecismo, que es como una especie de compendio de nuestra fe. Esto es lo que hay que creer. Ahora, evidentemente, si nosotros trasladásemos este catecismo pues, a este nivel, ¿no?, pues a los niños de las parroquias y etcétera, etcétera, y a cualquier persona también que se le diese este libro en manos sin ninguna ayuda, sin ninguna explicación, se le caería de las manos, claro. O sea, es decir, la Iglesia, en este catecismo que estamos aquí explicando, no ha hecho un esfuerzo de pedagogía. Eso lo deja, o sea, de pedagogía me refiero de cómo explicar estas cosas, ¿no? Esto lo deja pues para los catequistas locales, para las conferencias episcopales, para los que igual estamos aquí explicando un programa como este del catecismo. O sea, la Iglesia aquí se ha limitado a dar los contenidos. Estos son los contenidos. Es decir, esto es lo que hay que creer. Tú tienes que hacer un catecismo que se conforme a estos contenidos. Ahora, tú ten libertad de ver qué imágenes utilizas o qué formas de expresión, etcétera. Adáptate también al nivel de las personas a las que te estás dirigiendo, pues quizás utilizando más un tipo de imágenes, otras, o tal o cual. O sea, esta es lo que dice aquí el catecismo. Este es un catecismo mayor y su intención es principalmente la intención doctrinal de transmitir los contenidos. Cosa muy importante, porque es verdad que este catecismo la Iglesia tiene que hacerle ahora un segundo esfuerzo, que es el aspecto de decir, a ver cómo decimos esto a los niños, a ver qué formas tenemos de expresión que los niños pues no se aburran, esto, el otro, lo más allá. Bien, eso es muy importante, es verdad. Pero, ojo, es más importante el tener los contenidos claros, porque de poco serviría que haya una persona que sea muy habilidosa para entretener, entre comillas, y digo esa palabra con intencionalidad, ¿no? De poco serviría hacer una catequesis muy activa y muy no sé qué para entretener a los niños o entretener a las personas, si no se les está transmitiendo contenidos claros. O sea, si no se sabe en qué creer, la verdad es que perdemos el tiempo en el cómo decir. Es más importante en el qué creer que el cómo decir. Quien tiene claro, ¿no?, el don de cuál es mi fe, yo creo que no es tan difícil buscar las formas de expresión. El Espíritu Santo ya le iluminará a ver cómo transmite, etcétera. Acordaros de lo que decía el Evangelio, y no estáis pensando en lo que decir, que el Espíritu Santo pondrá en vuestras palabras, ¿no?, en vuestros labios las palabras adecuadas. Bueno, pues algo así también ocurrirá con respecto a cómo transmitir la fe, a la catequesis, etcétera. Eso no quiere decir que no tengamos que hacer un esfuerzo de pensar y pedagógico, interpretemos las palabras en su contexto, ¿no? Pero yo creo que en la situación actual en la que estamos, si uno tuviese que entre estos dos aspectos que elegir, que no hay por qué elegir porque los dos son importantes, qué creer y cómo transmitir. Pero a mí me parece que si hubiese que elegir entre estas dos cuestiones, yo creo que tenemos más crisis en qué creer que en cómo decir. Cuando uno
recibe el don de adherirse a la fe plenamente, o sea, de adherirse a la fe católica, el cómo decir, bueno, pues eso yo creo que es más fácilmente solucionable. Lo malo es que a veces yo creo que como no tenemos claro cuál es nuestra fe, nos prodigamos en un esfuerzo de hacer unas técnicas así nuevas de transmisión, etcétera, pero vacías de contenido, ¿no? Vacías de contenido, y a veces pues puede haber unas catequesis en las que después de hacer muchos juegos y muchas cosas, y uno acaba diciendo, bueno, y aquí al final, ¿qué es lo que queríamos decir al niño o al joven o al adulto? Es decir, ¿qué contenido de fe se le transmite para que él se adhiera a él? Por eso este catecismo mayor en el que estamos no es un catecismo que nos hable del cómo transmitir, sino se nos habla de en qué creer. En qué creer. Bien, y dice que la catequesis litúrgica lo que pretende es introducirnos en el misterio de Cristo. Es decir, de la liturgia podemos y debemos hacer una catequesis. Es una auténtica escuela, la liturgia bien celebrada, una escuela en la que se aprenden muchísimas cosas, ¿no? A esto se le llama, con una palabra que nos puede parecer un poco rara, a esto se le llama mistagogía, que es una palabra que quiere significar que a través de los signos visibles vamos a lo invisible, a través de los signos vamos al significado, a través de los sacramentos vamos al misterio que encierran, ¿no? La mistagogía, pues, es una catequesis que va en el sentido inverso al que recorrió, pues, el Señor para venir a nosotros. Si Él vino de lo invisible a lo visible, si el invisible se hizo carne, si Él nos dio signos para que creyésemos, nosotros recorrimos como el camino contrario. Pues nosotros de lo visible vamos a lo invisible, del signo al significado, del sacramento al misterio que esconde, ¿no? Estamos recorriendo, pues, en esta catequesis el mismo camino que Dios Padre recorrió en Jesucristo para llegar a nosotros, lo recorremos, pero en sentido contrario. Es como que Él tendió un puente para llegar a nosotros y pasó por ese puente hasta nuestra orilla. Bien, pues nosotros ahora por ese mismo puente caminamos hacia la otra orilla. Es una catequesis que, como dice aquí, cada uno tiene que tener pues la habilidad, y creo que es muy hermoso, ¿no? Es muy hermoso que a veces deberíamos, creo que también tener momentos en los que la Santa Misa dediquemos algunos días a la explicación del significado de muchas partes de la misa. O sea, ¿por qué el sacerdote da un beso al altar? ¿Por qué el sacerdote se ha arrodillado en este momento? ¿Por qué el sacerdote hace el lavatorio de las manos? ¿Por qué el sacerdote se inclina y pronuncia esta palabra? ¿Por qué se responde la asamblea en este momento? ¿Por qué la asamblea se une? Etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, se trata de hacer una catequesis litúrgica. Una catequesis litúrgica. ¿Por qué siempre la Iglesia pide que cerca del altar o encima del altar donde se celebra la Santa Misa haya un crucifijo? ¿Por qué tal? O sea, creo que hay una potencialidad catequética tremenda en la liturgia. Si explicásemos bien la liturgia, la verdad es que sería una catequesis inmensa, una catequesis, pero con una capacidad de introducirnos en el misterio de Dios muy grande y sin andarnos por las ramas. Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.